gracias a Juan Camilo. Entonces vamos a continuar y vamos a darle paso entonces a Rosana Velasco. Ella es la directora de proyectos estratégicos de Impulsa Colombia. Buenas tardes para todos. Realmente lo que traigo hoy desde Impulsa y desde el Ministerio de Comercio es un gran saludo a los empresarios. Son mis más sinceras felicitaciones a la ANDI por este gran evento que efectivamente convoca a todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. La introducción que hizo Juan Camilo efectivamente es un abrebocas de lo que será el estudio y el lanzamiento de los resultados preliminares de este gran estudio. Como anécdota, en el momento en que efectivamente la ANDI hace toda la ideación y va y toca las puertas del gobierno y nos dice tenemos esta gran idea, el gobierno colombiano a través del Ministerio de Impulsa no solamente compra la idea para financiarlo, sino que nos queremos involucrar en el tema de trabajar colaborativamente. Este ha sido un proceso muy agradable, muy técnico, que finalmente le va a entregar al país el resultado de un ejercicio, de un portafolio de perfiles de proyectos que nos van a ayudar a cerrar estas brechas de innovación y de tecnología. Yo no los voy a demorar más hoy, les agradezco su presencia, le agradezco a la ANDI y al PTP por este trabajo que hemos realizado y sin más preámbulos tenemos a Víctor, a quien también le quiero agradecer. Muchísimas gracias a Rosana Velasco y bueno, para conocer el detalle de este ejercicio, como ya ha sido anunciado, invitamos al escenario a Víctor Tamayo, consultor principal del proyecto y gerente general de BTSAS. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar acá en esta quinta edición de Innovation Land. He tenido la oportunidad de estar en todas las anteriores ediciones, pero en el público, y como lo digo, es un honor poder estar acá compartiendo las ideas y este proyecto que hemos venido construyendo colaborativamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar ya en materia y les quiero contar de qué trata el proyecto y qué hemos encontrado y qué hemos construido hasta hoy. Queremos tener tres premisas antes de arrancar y antes de iniciar este proyecto, porque más que mostrarles una serie de matrices y proyectos y una cantidad de elementos, tenemos que tener la claridad de qué estamos construyendo y por qué lo estamos construyendo, porque este es un ejercicio realmente de construcción de país y tenemos estas tres premisas que son directrices del proyecto. La primera es que el potencial es una ilusión peligrosa, es necesario transformarlo en una realidad. Creo que todos hemos escuchado esas palabras y sobre todo cuando estamos hablando de innovación, que nos dicen, esto tiene mucho potencial. Y siempre hemos escuchado que Colombia tiene todo el potencial y somos la mejor esquina de América, hay una cantidad de elementos, pero cuando nos dicen, y vamos al colegio, llevamos nuestro hijo y le dicen, es que su hijo tiene mucho potencial, ¿qué les están diciendo? Que hoy no tenemos nada. Las notas no son buenas, una cantidad de elementos. El potencial, estrictamente hablando, en el hoy significa que no tenemos. Podemos, si hacemos la tarea, si madrugamos, si el hijo se esfuerza, etcétera, transforma el potencial en realidad. ¿Y ustedes qué creen? Cuando hablamos de innovación y desarrollo económico, ¿estamos hablando de potencial o de realidad? ¿Qué nos debería interesar realmente? No es el potencial, es la realidad. Entonces, este no es un ejercicio que busca explorar el potencial que tenemos como país o como sectores industriales. Es un estudio que busca identificar cómo transformamos ese potencial en realidades. Esta es otra premisa que les queremos compartir y es: el futuro se construye y el destino se acepta. ¿En qué se parece futuro y destino? ¿Son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Creo firmemente que se parece solo en una cosa, y es que están adelante. Pero la forma en que llegamos, cómo construimos, qué implica desde las decisiones, es absolutamente diferente cuando hablamos de destino
Y cuando hablamos de futuro, el destino es determinístico, el destino lo aceptamos, el futuro lo construimos. ¿De qué se trata este proyecto? No es un proyecto simplemente para identificar algunas tecnologías. Se trata de ver qué futuro vamos a construir, cómo lo vamos a construir y quiénes deben participar en esta construcción colectiva. Si ustedes se ponen a pensar realmente en futuro y destino, la innovación, ustedes la ven más desde la prospectiva y no realmente desde el destino. Acá hay un elemento incluso culturalmente, estamos mucho más anquilosados, mucho más pegados al destino. Observen los dichos populares que tenemos. Siempre escuchamos, y en las conversaciones siempre sale, lo que es para el oso no se lo come el tigre, al que le van a dar le guardan. Uno pierde una beca en Harvard y ¿qué le dice la abuelita a uno? Mi hijo, es que no le convenía. Por Dios, ¿cómo no nos va a convenir? Eso es simplemente aceptar destino. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que empezar a ver cómo construimos futuro. Y esta es la tercera que les queremos compartir. El desarrollo económico y la innovación implica cambiar las O por las I. A veces pensamos que innovación es mucho alrededor de productos, mucho alrededor de servicios, y puede que el impacto, los elementos puntuales sí sean los productos, pero si lo miramos con detenimiento y lo miramos desde la gestión, el producto y el servicio es la consecuencia de una serie de capacidades. Históricamente nos habían dicho, vea, es que usted puede escoger esto o esto. Hoy, ¿qué nos dicen realmente desde los espacios de innovación? Nos dicen, usted tiene esto y esto y esto, y realmente el articulador es la I. Y cuando estamos pensando en desarrollo económico, deberíamos también considerar que la I es el conector que debemos siempre tener en la mente. Porque no podemos tener desarrollo económico para unos o para otros. El desarrollo económico es para todos, para las industrias y las empresas y las pymes y las grandes empresas y las medianas. Necesitamos que sea absolutamente incluyente. No podemos tener un enfoque de desarrollo económico para unos a costa de otros. Necesitamos que absolutamente todos nos veamos reflejados en esa foto. Por eso, el ejercicio que se está haciendo ha sido absolutamente participativo y estamos buscando cómo, que no sé manejar el control, cómo cambiamos las O por las I. Ya entrando en concreto al proyecto que les queremos presentar, buscamos impactar la realidad. Lo decíamos desde el principio, no se trata del potencial, se trata del impacto que podemos lograr. Todos los que trabajamos y hemos trabajado en innovación, tenemos la claridad de que hablar de innovación no es hablar de ideas, hablar de innovación no es hablar de algunas herramientas, hablar de innovación es entender cómo podemos realmente impactar esa realidad. Eso es lo que estamos buscando y les vamos a mostrar cómo lo vamos a lograr. En concreto, el objetivo del proyecto es identificar las brechas de innovación y tecnología para los sectores metalmecánica, química, industrias 4.0, sistema moda y adicionalmente la identificación de un portafolio de proyectos para su cierre. Mal haríamos en decir simplemente tenemos estas brechas. Creo que estamos cansados, sobrediagnosticados de que nos digan brechas, que nos digan debilidades, que nos digan una cantidad de elementos. El elemento más valioso del proyecto no es simplemente la brecha, es ver cómo vamos a cerrar esa brecha, qué hay que hacer, qué proyectos debemos construir para que esto realmente no se quede en un diagnóstico, sino en una implementación. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero es la identificación de las brechas de innovación y tecnología en los sectores definidos. ¿Y esto a dónde nos lleva? A entender dónde estamos hoy como país. Nuestro segundo objetivo específico es identificar las tendencias y tecnologías que dinamizan los sectores en el mundo. Esto que nos ayuda a entender dónde está el mundo. Observen, punto de partida y todo un horizonte de posibilidades. El tercer objetivo específico, proponer lineamientos estratégicos en innovación y tecnología para cada uno de los sectores. Esto que nos ayuda a construir, entender para dónde vamos y cómo vamos a cerrar esta brecha. Y nuestro cuarto objetivo específico, definir un portafolio de proyectos y una hoja de ruta
que nos va a ayudar a entender cómo implementamos los lineamientos estratégicos. Si juntamos estas 4 premisas, ¿qué es lo que realmente vamos a tener? Vamos a tener una construcción de futuro. Por eso arrancamos con unas premisas, por eso arrancamos con unos axiomas de este proyecto. Más allá de un portafolio, más allá de una brecha, es entender qué futuro estamos construyendo en los sectores industriales y nosotros como sociedad. Pero esto no lo hemos hecho solo, ni más faltaba. Recordemos algo que hemos venido repitiendo y es que buscamos la I como el conector. Hemos trabajado con líderes expertos en diferentes tecnologías, más de 50 expertos nos han acompañado. Creemos firmemente que tenemos que ser respetuosos con el conocimiento. A veces uno se siente en una junta, en una reunión y hablamos de Internet de las cosas, de Big Data, de analítica y no entendemos más allá de los titulares. Si vamos realmente a apropiar la tecnología, tenemos que vincular a este ejercicio personas, expertos que nos ayudan a entender esas tecnologías y sus implicaciones. Como lo decía, nos han acompañado más de 50 expertos en estas tecnologías que tenemos acá, Internet de las cosas, inteligencia artificial, biotecnología, eficiencia energética, todas estas tecnologías que tenemos. De igual forma, hemos trabajado con más de 70 empresas que nos han abierto sus puertas. Nos han mostrado su músculo tecnológico, su músculo productivo, sus retos, sus dificultades para apropiar tecnología, para entender. Porque realmente y en última instancia, ¿quién va a apropiar y va a llevar estas tecnologías al mercado? Son ustedes, los empresarios. Necesitamos entender cómo es el proceso y qué dificultades tenemos para que esta sea una transición fluida de tecnología hacia las empresas y hacia el mercado en la forma de innovación. De igual forma, hemos trabajado con las universidades. Profesores de diferentes instituciones nos han acompañado, especialmente tenemos profesores de la Universidad Militar Nacional Pontificia Javeriana, Andes, Antioquia, EAFIT, UPB y la Universidad EIA a través de su vicerrectoría de investigación nos abrió las puertas para plantear conversaciones y debates para realmente entender cómo la academia, cómo los grupos de investigación y cómo los expertos técnicos podían ayudarnos a entender este problema y vincularse a su solución. De igual forma, el gobierno, a través de Impulsa y el Ministerio de Industria y Comercio, el PTP, y en los diferentes espacios hemos tenido participación del SENA, Colciencias, Mintic y una serie de instituciones que tienen mucho que aportar. Como lo decíamos ahora, necesitamos que absolutamente todos nos veamos reflejados en este ejercicio para que sea una construcción colectiva y no simplemente de algunos. Vamos a mirar algunos de los resultados a la fecha. Y este es el primer resultado. Los invito a que leamos 5 segundos esta frase si tiene sentido para ustedes. Crecer al 100% es más fácil que crecer al 10%. ¿Tiene sentido? ¿O está como rara? Les garantizo que está bien escrita. Cuando nosotros estamos en una organización y decimos vamos a crecer al 10%, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Nos vamos a esforzar, vamos a mejorar, vamos a retarnos, pero estructuralmente no vamos a cambiar. Vamos a seguir en las mismas posiciones, con el mismo músculo tecnológico y vamos a ir evolucionando. Pero si queremos realmente una transformación, y el mensaje que enviamos en nuestras organizaciones es vamos a crecer al 100%, ¿cuál es el mensaje que subyace? ¿Cuál es el mensaje que estamos realmente enviando? Todo se vale. Podemos retar todo, podemos retar los modelos de negocio, podemos retar los mercados donde estamos, podemos retar los modelos de utilidad, las relaciones que tenemos. Cuando mandamos ese mensaje es un mensaje supremamente potente. Y las organizaciones, y lo que hemos entendido a través de este proceso, es que cuando enviamos ese mensaje, las ideas, las capacidades se renuevan, los paradigmas se retan y empezamos a crecer no al 10, 15%, sino al 80, 90, 100%. Eso es posible, pero lo primero que tenemos que retar es el enfoque con el cual estamos nosotros aproximándonos a la innovación y al desarrollo económico. No hacemos ejercicios de montar sistemas de innovación en una empresa si crecemos al 9% para crecer al 10%. Eso no es un ejercicio valioso. Si tenemos una tasa de crecimiento al 9% y montamos un sistema de innovación, es para triplicarnos en 3 años, es para crecer aceleradamente. Y ese es el principal resultado que queremos presentarle hoy al país. ¿Cómo podemos empezar a crecer realmente en forma acelerada?
Vamos a utilizar, simplemente por el tiempo, una serie de ejemplos del sector confección textil. Obviamente en el estudio tenemos todos los sectores, todas las series económicas, todos los impactos, toda la modelación de todos los diferentes sectores, pero vamos a tomar este ejemplo. Estamos hablando acá desde el 2000 a 2016, la participación del sector confección textil en la economía. Observemos cómo estábamos en el 2000. Teníamos una participación, el sector tenía una participación poco más, poco menos del 1.4% y ha venido bajando por debajo del 1%. Cuando hacemos una proyección a 2025 es la línea roja. Esos son los datos. No estamos haciendo una evaluación si está bien o está mal. Son los datos que tenemos, son las muestras que tenemos del DANE y del Banco de la República y simplemente hacemos la proyección de si no hacemos nada, cómo van a continuar las cosas. Esa línea roja es destino, es simplemente quedarnos al margen mirando, pero tenemos alternativas. Tenemos una línea verde y esa línea verde precisamente es lo que queremos empezar a impactar. Si tenemos una transformación del músculo tecnológico, de la competitividad intrínseca de los sectores, no se trata de quedarnos aceptando un destino, aceptando esa línea roja que simplemente nos dice que cada vez vamos a tener menos representatividad en el PIB. ¿Cómo mantenemos mínimamente y eventualmente empezamos a recuperar esa representatividad? Es la línea verde. En la hoja de ruta de la cual hablaba Juan Camilo es precisamente esos proyectos estructurales que debemos empezar a implementar para que la competitividad mejore, nuestros productos, nuestros servicios mejoren y realmente recuperemos este espacio. Y la pregunta que nos debemos hacer acá, en esta línea, en este punto, 2017, hoy, es ¿qué futuro queremos construir? ¿Queremos aceptar ese destino que está reflejado por la línea roja o queremos construir un futuro que está representado por esa línea verde? Tenemos tres grandes bloques, no vamos a entrar en el detalle, simplemente les queríamos contar cómo fue este proceso, cómo fue el procesamiento, qué bases de datos hemos utilizado, cómo ha sido esta construcción y básicamente tenemos una serie de insumos donde tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias, trabajo de campo, empresarios, miramos miles de patentes, tenemos más de 1.200 horas, hombre, de vigías tecnológicos mirando y entendiendo patentes, cienciometría, estudios, una cantidad de elementos. Tomamos esa información y empezamos a encontrar las dimensiones de innovación. Empezamos a construir más allá de un producto y un servicio, un 360 grados de dimensiones de innovación para cada uno de los sectores. Con esa claridad miramos de todas las matrices de 50 tecnologías que se identificaron como relevantes para los sectores y para el país, cómo era el impacto y cómo era la relación con cada una de estas dimensiones. Esto nos permitió entender la brecha, la urgencia, la pertinencia para el sector y para el país de todas y cada una de las tecnologías. Y con esa claridad podíamos empezar a plantear una estrategia y una hoja de ruta. Pero eso no es suficiente. Necesitamos ver cómo impactamos la economía. Por eso miramos con las cuentas nacionales, el PIB, exportaciones, ventajas comparativas reveladas, miramos cómo podemos profundizar ese desempeño económico. Hay un estudio supremamente interesante del ministerio que se hizo con Harvard, que es el mapa de complejidad. Un estudio supremamente interesante. Cuando ustedes miran las notas técnicas y las notas metodológicas, realmente el enfoque que tiene este estudio es de ventajas comparativas reveladas. Entender dónde ganamos, cómo ganamos y por qué ganamos. Lo que busca este estudio precisamente, lo que busca este proyecto es fortalecer esa capacidad. Si no logramos ese impacto en la economía, nos vamos a quedar simplemente en buenas intenciones. No nos podemos quedar en buenas intenciones, no nos podemos quedar simplemente en unos proyectos de PowerPoint. Necesitamos impactar realmente la economía. Perdón, me regreso acá, que quiero enfatizar precisamente este punto. Cuando miramos este crecimiento del PIB, debemos entender que más allá de las estadísticas, tenemos personas. Stalin decía una cosa que era muy dura, tenía una frase que era muy dura. Él decía, 1 millón de muertes es una estadística, una muerte es una tragedia. Cuando nosotros hablamos del sector industrial que decrece 30%, 40%, y entendemos y nos quedamos solo con la cifra, se nos olvida que detrás de esa cifra hay personas, que detrás de esa cifra hay empresas,
Cuando este decrecimiento del PIB lo observamos, esto significa empresas que están cerrando. Esto significa empresas que hoy no pueden ofrecer al mercado laboral esos puestos. Entonces, el real impacto de este ejercicio, más allá de un producto y más allá de un servicio, es ver cómo dinamizamos y realmente impactamos el desempeño económico positivamente. Este es el radar de innovación que construimos para todos y cada uno de los sectores. Tenemos 12 dimensiones. Como lo decía, no podemos quedarnos en la dimensión simplemente del producto. Tenemos que entender la oferta, tenemos que entender la plataforma, las soluciones integrales, los clientes y consumidores, la experiencia del consumidor, la captura de valor, los procesos, la organización, toda la parte de presencia, networking, marca. Y si vemos, tenemos una gran X en el centro. Arriba tenemos el qué en la oferta, en la parte inferior tenemos los procesos, en la parte derecha tenemos los clientes y a la parte izquierda tenemos los canales o la presencia. Acá tenemos algunos ejemplos del sector confección textil para ilustrar qué es lo que significa. Obviamente por tiempo no entramos en el detalle y voy a ilustrar simplemente una o dos de las dimensiones. Veamos marca. Cuando ustedes cogen un libro de microeconomía, siempre en el ejemplo de bienes que no se pueden diferenciar, hay dos ejemplos típicos. Está la sal y está el agua. Son los commodities por excelencia. Veamos a ver si la economía y los microeconomistas tienen razón. Un commodity es algo que no podemos diferenciar. Y si es verdad, si son tan amables, 3 marcas de sal. ¿Cuáles se les ocurren? Una y las otras. Nos quedamos con Refisal. ¿Por qué? Porque si construimos una marca potente, sobre esa marca potente podemos hacer muchas cosas. El agua, ¿cuánto vale un litro de agua? 2.000, 3.000 pesos, de cualquier marca. ¿Cuánto vale un litro de agua de Empresas Públicas de Medellín? Que podemos tomar 2.000, 3.000 pesos. ¿Por qué pagamos no el doble, no el 200%, no el 300%? Estamos pagando 1.000 veces más. ¿Por qué? Porque las funciones de valor son de acuerdo al individuo y lo pagamos felices. ¿Cómo estamos construyendo marca como una dimensión de innovación? Y cómo las diferentes tecnologías, Internet de las cosas, comunicaciones, sensórica, etcétera, nos ayudan a construir marca y nos ayudan a construir cualquiera de estas dimensiones. ¿Esto a dónde nos lleva? Como lo decíamos, partimos de identificar todo ese radar de dimensiones de innovación para todos y cada uno de los sectores y miramos el músculo tecnológico, cómo impacta cada una de esas dimensiones. Y acá hay una pregunta supremamente interesante. ¿Cómo en este continuo de una economía basada en commodities migramos a una economía de conocimiento? ¿Qué tenemos abajo? Los portafolios de tecnología que hemos venido encontrando al trabajar con las empresas, al hacer esas auditorías tecnológicas, entender las patentes, entender una cantidad de elementos. Observemos, tenemos 4 dimensiones principales o 4 tecnologías principales, lo que llamamos tecnologías de facilitación. Esas tecnologías que son esenciales, pero que no generan diferenciación. Las medulares críticas son esas tecnologías que nos permiten diferenciarnos. En una economía de commodities, el grueso, el 80% de lo que hemos encontrado está alrededor de tecnologías de facilitación. ¿Cómo vamos a competir en una economía de conocimiento si tenemos un músculo tecnológico que no responde a estas necesidades? En el otro extremo tenemos estas economías de conocimiento donde no más del 20% de las tecnologías son de facilitación. Por lo menos el 50% de las tecnologías generan diferenciación y tenemos posiciones importantes en tecnologías de avanzada. Preguntémonos en nuestras organizaciones cómo es nuestro músculo tecnológico. A veces se nos olvida que cuando hablamos de innovación tenemos que intrínsecamente hablar de tecnología. Y entendamos la tecnología no como planta y equipos. Tecnología, tenemos 2 variables principales, conocimiento y los medios para aplicar ese conocimiento. Si nos quedamos solamente en la infraestructura, se nos olvidó que necesitamos conocimiento, necesitamos las 2 variables. ¿Dónde estamos en este continuo? ¿Cómo migramos de una economía de commodities a una economía real basada en conocimiento? Algunas de las brechas que hemos encontrado con las tecnologías principales
Acá estamos hablando del país en su conjunto y estamos mirando la brecha tecnológica y la relevancia. Tenemos en el cuadrante superior derecho las tecnologías que son más relevantes para los próximos 10 años en el país y donde tenemos una mayor brecha. No nos debería extrañar que aparecen tecnologías como analítica, realidad virtual, realidad aumentada, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, seguridad de datos, robótica, nano, impresión 3D. Y en la parte izquierda tenemos una serie de tecnologías que son muy relevantes para sectores específicos, donde de igual forma tenemos una brecha importante. Entonces tenemos, por ejemplo, biotecnología, genómica, materiales avanzados, que son muy relevantes, insisto, pero para algunos sectores, no para absolutamente todos. Acá específicamente hablando de confección textil, encontramos que las tecnologías de futuro relevantes que vamos a encontrar son analítica, Internet de las Cosas, Big Data, impresión 3D. Hoy en la mañana nos hablaban un poco de Internet de las Cosas y nos hablaban un poco de cómo está transformando las tecnologías confección textil. Y muy pertinente precisamente la conferencia porque nos ilustra ese cambio tecnológico, nos ilustra qué está sucediendo, nos ilustra qué tecnologías deberíamos apropiar. Y observen lo interesante, no tenemos ninguna tecnología de facilitación tradicional de producción. Todas las tecnologías de futuro, de apuesta, son alrededor de industrias 4.0, analítica, etcétera. En 10 años, cuando tengamos Internet de las Cosas y el Internet de absolutamente todo, todos y cada uno de nosotros vamos a ser emisores, receptores y vamos a estar procesando datos a través de nuestra ropa. Eso va a ser una realidad. Y estas son las tecnologías que necesitamos para que esto efectivamente se empiece a implementar. Acá tenemos los sectores que trabajamos, las 9 tecnologías principales y cuál es el impacto de las diferentes tecnologías. La primera y más relevante de todas es inteligencia artificial y el sector que tiene mayor potencial de ser transformado por las tecnologías es el sector automotriz. No nos debería sorprender, porque si vemos el sector automotriz, realmente en un carro encontramos metales, telas, diseño, electrónica, computación, absolutamente todas las industrias. Entonces básicamente queríamos entender el potencial de transformación de los sectores y cada una de las tecnologías, cómo iba a ir evolucionando. ¿Esto qué implicaciones tiene? Y esta es la primera. El presente es consecuencia del futuro. ¿Tiene sentido para ustedes? No está mal escrito. Normalmente nos han enseñado a pensar que el presente es consecuencia del pasado, pero ese es un esquema y un paradigma que si aceptamos que el futuro lo construimos, recuerden que fue la primera premisa con la que arrancamos, si aceptamos que el futuro lo construimos, debemos aceptar esta premisa también, porque si como comunidad, como empresa, como individuo, identificamos un futuro que queremos construir, la pregunta que sigue ¿cuál es? ¿Qué hacemos hoy? ¿Y cómo lo construimos? Porque construir futuro no es soñar. Construir futuro es identificar una línea de desarrollo y empezarla a construir hoy. El futuro no lo construimos en el año 19, ni en el 17, ni en el 15. Lo empezamos a construir hoy. ¿Y esto qué implica? Esto implica tener una estrategia. Hay palabras que se han desvirtuado completamente. Estrategia, innovación incluso. Se han dado cuenta que en todos los discursos que uno encuentra en las entrevistas de la República, portafolio, dinero, etcétera, la palabra innovación siempre aparece. Cuando una palabra empieza a significar absolutamente todo, ¿qué termina significando? ¿Cuál es el significado real? Absolutamente nada. Debemos entender, ¿y cómo vamos a entender la estrategia? Es un conjunto de escogencias integradas. Escoger implica renunciar. Hemos estado en proyectos, en reuniones de proyectos donde tenemos 20 proyectos y tenemos que seleccionar los 5 principales. Y al terminar la reunión, terminamos con 30 proyectos, porque tenemos una incapacidad, tenemos un reto grande para renunciar. Pero si vamos realmente a plantear una estrategia, la palabra funcional es escogencia y renuncia. ¿Y esto para qué? Para posicionar el sector, ¿y esto qué implica? Actuar de manera pertinente y oportuna.
Uno hace un planteamiento de estrategia cuando tiene grados de acción, cuando tiene caminos, cuando tiene elecciones. Cuando estoy contra la pared y solo tengo un camino, yo no estoy planteando una estrategia, yo me estoy defendiendo. No podemos esperar que los sectores económicos estén contra la pared para hacer algo. Tenemos que actuar hoy, tenemos que actuar en este instante, precisamente porque hoy todavía tenemos grados de acción. Podemos explorar posibilidades de futuro y empezar a construir. ¿Y esto para qué? Para desarrollar ventajas competitivas sostenibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo decía Juan Camilo y Rosana desde el principio, estamos construyendo una hoja de ruta, pero no una hoja de ruta a 18 meses, a 2 años o a 3 años. Una transformación de sector y una transformación de país es una construcción de décadas, mínimo 10 años construyendo con un objetivo claro de largo plazo. Y para eso necesitamos proyectos estructurales. Acá tenemos que empezar a pensar más grande que un sector y más grande que una empresa. Estamos pensando en país. ¿Qué sectores realmente necesitamos? ¿Qué capacidades necesitamos? ¿Qué proyectos necesitamos? Y tenemos 6 tipologías de proyecto que van a ir jugando en los diferentes momentos de los próximos 10 años. Tenemos unos proyectos de transferencia. Básicamente, cuando la brecha es muy grande, no tenemos ni el tiempo ni los recursos para generar una capacidad desde cero. Identifiquemos quién tiene la capacidad y tengamos un programa real de transferencia. Pero entendamos también el nivel de transferencia. Hay diferentes niveles. Mínimamente vamos a considerar 3. 1, cuando yo soy capaz de usar la tecnología, pero no la puedo soportar. 2, cuando soy capaz de soportar esa tecnología. Hemos escuchado a veces, tenemos la máquina más sofisticada, etcétera, se nos daña y la línea de producción queda frenada 1 mes, 2 meses, porque no somos capaces de soportar la tecnología. Entonces, un nivel de transferencia de soporte implica no solamente que soy capaz de usar, sino de soportar. Y un nivel 3 implica que soy capaz de extrapolar y crecer. Entonces, ¿qué nivel de transferencia necesitamos para los diferentes sectores y para el país? ¿Qué otro proyecto tenemos? ¿O qué otra clase de proyecto tenemos? Lo que llamamos un proyecto buffer. Si yo no tengo la capacidad y me van a transferir algo gigantesco, una tecnología compleja, etcétera, vamos a perder gran parte de ese conocimiento y gran parte de esa tecnología. No podemos darnos el lujo de perder absolutamente nada de esa transferencia. Entonces, antes de tener un programa de transferencia, generemos la capacidad para absorber esa tecnología y ese conocimiento que nos van a transferir. Y una vez nos transfieren, generamos la capacidad de absorción, eso no se puede quedar concentrado. Tenemos que llevarlos a todas y cada una de las empresas que quieran participar de esta transformación, a las universidades, a los centros de investigación. Entonces tenemos los proyectos de dispersión, donde a partir de una capacidad concentrada que se ha transferido, llegamos e impactamos toda la industria o la región. De igual forma, tenemos unos proyectos que llamamos intrasectoriales. No todos son brechas, tenemos grandes capacidades y también tenemos que reconocer que hay grandes capacidades en el empresariado nacional y en los grupos de investigación y en las universidades. Un ejemplo puntual, autopartes y automotriz han venido trabajando por años en excelencia operacional. Hoy tienen plantas que son capaces de hablar de tú a tú con plantas en Europa y Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esa capacidad de excelencia operacional podría ser aplicada para transferirle, por ejemplo, al sector confección textil? El sector confección textil tendría algo que aprender de esa excelencia operacional y el sector podría, confección textil, irradiar su capacidad en diseño y una cantidad de elementos que han venido construyendo. La transferencia no siempre la tenemos que plantear de Estados Unidos o de Europa. A veces la mejor transferencia es de un socio que está en la misma ciudad, está a un café de distancia, sentémonos con ellos a entender qué tienen, a entender cómo podemos colaborar conjuntamente. Nosotros entregamos y nosotros tomamos también. Entonces, esos son los proyectos que llamamos de transferencia intrasectorial, pero esto se quedaría corto si no llevamos al mercado. Finalmente, después de transferir, recibir, tener la dispersión, tenemos que llevar al mercado. Y estos son los proyectos de puesta a mercado. Estos son los proyectos de innovación, de desarrollos de productos, de ofertas de valor, de servicios, etc. Y finalmente, lo que llamamos capacidad endógena. ¿Cómo generamos una capacidad propia de país cuando no tenemos una brecha tan alta y en sectores específicos que son relevantes para la economía?
Este es un ejemplo, simplemente los titulares del sector confección textil en 3 grandes momentos con algunas de las tecnologías. Vamos a mirar simplemente analítica. En un primer momento, el país, como lo veíamos ahora, tiene una necesidad de analítica. Es una necesidad real y sentida. Entonces, no hagamos una transferencia para el sector, hagamos una transferencia para generar una gran capacidad país y en paralelo el sector va generando un buffer de absorción. En un segundo momento se le transfiere del país al sector y en un tercer momento de dispersión y de puesta al mercado. Tenemos, obviamente estos son los titulares, en la ficha de proyectos, en los proyectos que se han venido desarrollando, tenemos la claridad de qué se va a hacer, cómo se va a transferir, a quién se le va a transferir, cómo va a ser este proceso, porque necesitamos claridad para que este proceso sea realmente fluido. Y en concreto esto es lo que queremos construir. Observen que tenemos una serie de momentos que estamos evolucionando a través del tiempo, tenemos un dónde estamos hoy, dónde queremos estar, ese futuro que queremos construir. Y con cada iteración, con cada momento que vamos ejecutando, nos acercamos más a ese futuro que deliberadamente hemos escogido. Cuando digo hemos escogido, no es Impulsa, no es Landy, no es Víctor, es nosotros y la participación de todos estos espacios que les conté, quienes han estado. Incluso hemos habilitado plataformas digitales para los que no nos han podido acompañar físicamente, puedan aportar, puedan participar, puedan levantar la mano. Entonces, cómo identificamos ese futuro y vamos cerrando las brechas a través de la ejecución de estos proyectos clase. Tenemos acá lo que me gustaría que fuera la foto. Aquí no tenemos absolutamente ningún logo, pero si hacemos esta presentación en 2, 3, 4 años, sería supremamente emocionante que todos y cada uno de ustedes, de sus empresas, de las instituciones y universidades que representan, se pudieran ver reflejados acá. Cuando tenemos estos ciclos de desarrollo tecnológico, hablamos de un desarrollo científico de base, un desarrollo de apropiación de esa parte científica y llevar la tecnología y finalmente cómo llevamos esto al mercado. Tenemos que ser serios con el país. Nosotros no podemos seguir pensando en una innovación y una sostenibilidad para los próximos 2, 3 años. Si queremos tener apuestas de futuro y ciclos de innovación para décadas, tenemos que tener un desarrollo científico fuerte en el país. No en todas las áreas, como lo veíamos ahora, hay unas grandes apuestas de país, hay unas grandes áreas técnicas que se identifican absolutamente transversales y estratégicas para la construcción de ese futuro. Si eso es una realidad, ¿cuál es la ciencia de base que necesitamos? ¿Cuál es la tecnología que necesitamos? Tenemos que tener este ciclo completo. Es como cuando uno ve los Olímpicos y mira los 400 metros planos. ¿Quién gana realmente esa carrera? No es el corredor individual que más corre, es el equipo que corre perfectamente los primeros 100, los segundos 100, los terceros 100 y los cuartos 100. Acá tenemos 3 momentos y necesitamos en esas grandes apuestas que se articule las universidades, los desarrolladores de ciencia y de tecnología, los CDTs, las empresas, pero de una forma fluida y articulada. Necesitamos esa articulación. No podemos seguir pensando en ejercicios puntuales de meses. Necesitamos pensar en décadas. ¿Qué implica todo esto en última instancia? Significa asumir responsabilidades. Esa es la conclusión con la cual quiero despedirme de ustedes. Hace unos 10, 12 años trabajando con la gobernación estábamos haciendo un ejercicio en el Urabá antioqueño para identificar brechas y frenos al desarrollo económico. Cuando uno mira el Urabá antioqueño, se sorprende de la biodiversidad, la riqueza, los recursos hídricos, la posición geoestratégica, lo que ustedes quieran. Y sin embargo, cuando miramos el desempeño y el desarrollo económico ya en la región, hay muchos sinsabores, muchísimos sinsabores. Hicimos una serie de ejercicios y al terminar uno de ellos, una alta directiva del departamento se me acercó y me dijo: Víctor, yo sé cuál es el problema que tenemos. Yo, maravilloso, contame. Me dice: Víctor, el gran problema que tenemos, el freno que tenemos al desarrollo económico es que los españoles se nos llevaron el oro. Por Dios, eso fue hace 500 años, supérelo, pase la página, vamos para adelante. Me sorprendió hace 10, 12 años y me sigue sorprendiendo hoy, porque cuando tenemos un enfoque de destino, es la mejor forma de quitarnos la responsabilidad. Cuando estamos pensando en construcción de país,
nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad de construir país. Desde el empresariado, desde las universidades, desde los centros de desarrollo tecnológico, tenemos que ser serios con el país. No podemos seguir hablando de potencial. 2 ideas simplemente que se me ocurren en este instante. Hemos escuchado en forma reiterada la riqueza que tenemos en biodiversidad. Preguntémonos, ¿cuántos doctores estamos formando al año en biotecnología? De 10 a 15. ¿Cómo vamos a transformar esa riqueza esa riqueza natural en un adecuado desempeño para la inclusión, para absolutamente todos, si no tenemos el conocimiento ni la capacidad? Ese es precisamente el ejercicio que estamos planteando. Todos hemos escuchado ayer, hoy en esta conferencia y en este espacio, la importancia de los datos, de la analítica, de una cantidad de elementos. Miremos a nuestro alrededor, miremos los espacios que tenemos, cuántos programas de pregrado tenemos en científicos de datos. En Colombia, en Medellín no tenemos algunos programas puntuales, pero si es el futuro y no tenemos la capacidad, nos vamos a quedar en el sueño. Estas son algunas de las ideas que les queríamos compartir. Esta es la construcción que queremos hacer conjuntamente. Esta es la elaboración donde queremos que todos y cada uno de ustedes se vean reflejados. Estos proyectos, como lo decía Juan Camilo, y los resultados finales los vamos a tener alrededor de mediados de enero. Los invitamos a que los vean, los estudien, vean cómo sus organizaciones se pueden vincular, porque, insisto, necesitamos que todos y cada uno se vean reflejados, que sea la hilo que nos esté convocando. Necesitamos que todos aportemos. Muchas gracias. Queremos agradecer